to me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass. We're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath. La historia del derecho. La historia es una disciplina científica de carácter jurídico e histórico que estudia la evolución del derecho en el transcurso de la historia. El derecho es un conjunto de normas jurídicas que rige una sociedad dando derechos e imponiendo obligaciones. En caso de privar derechos, incumplir obligaciones o acciones ilícitas, se generará una sanción por parte del poder legislativo. Las corrientes de la interpretación de la historia son el positivismo, historicismo, materialismo de Karl Marx y la escuela de los anales. El positivismo, la primera escuela David Hume, se utilizaba la metodología de recurrir a fuentes históricas para conocer el pasado y legitimar lo establecido. Si se quiere saber algo, se tiene que buscar mediante el estudio de la historia de una época o disciplina en cuestión. El historicismo, una forma fácil de ejemplificar, puede ser la historia de tu vida o tu propia biografía. También nos da a entender que si se necesita saber y entender a fondo un tema, se tiene que conocer su historia. El materialismo histórico de Karl Marx, el padre del comunismo, se utiliza el término materialismo porque se considera que es el primer acto de la realidad. La materia e historia son los que le dan importancia a los procesos sociales. La escuela de los anales no se basa en estudiar al ser humano de carne y hueso, sino a las abstracciones plasmadas en documentos. La persona jurídica se refiere a aquel centro de imputación ideal de derechos y obligaciones. Pueden ser tanto personas físicas como personas morales, o también conocidos como personalidad jurídica. La persona física es aquel que tiene derechos y obligaciones. Las personas físicas deben de tener las siguientes características: nombre, domicilio, estado civil, capacidad jurídica, patrimonio, nacionalidad. La persona moral puede ser una institución o un grupo de personas físicas, además de que tiene casi las mismas características que una persona física, excepto el estado civil, que es la única que no puede cumplir. Períodos del derecho romano. Monarquía, república, imperio. El derecho romano es un conjunto de principios que rige una sociedad en diferentes épocas de su historia, buscando así la paz social y regular los comportamientos inapropiados de la sociedad, generando derechos y obligaciones. La monarquía se manejaba por rey, senados y comicios, ya que no podían darle todo el poder a una persona por propio control de la sociedad, si no se generaría un caos. Cualquier ley o obligación que quisiera implementar tendría que ser votada por los senados y comicios. La república se dividía en patricios, quienes eran sacerdotes y personas poderosas económicamente, y luego seguían los plebeyos, que eran la clase baja, pobres y esclavos. El Imperio Romano. El primer emperador, quien nació con el nombre de Octavio, después se cambió el nombre a Augusto. El último emperador fue Justiniano y también fue creador de 700 libros. Fuentes del derecho. Las fuentes no escritas son las leyes, costumbres, senado, consultos, constituciones imperiales y edictos. Las fuentes se clasifican en fuentes reales, fuentes formales y fuentes históricas. Las fuentes reales son aquellos actos o obras que marcaron acontecimientos políticos, económicos, sociales y religiosos. Las fuentes formales se refiere a las costumbres, legislaciones, jurisprudencia, doctrina y principios generales del derecho. Las fuentes históricas hace cierta referencia a documentos, acervos, que significa compilaciones, pergaminos y rasgos pictográficos. El derecho europeo. En Europa se le conocía al derecho romano como el derecho romanista. El derecho romano tuvo gran impacto en los países de Europa como Escocia, Francia, Alemania, Japón, Grecia, China y Holanda. El derecho español se basó en el derecho romano, la ley y las 7 partidas impuestas por el rey Alfonso, quien se basó en el derecho romano canónico y feudal. El derecho francés, de igual forma que en los anteriores, se basó en el derecho romano para poder crear su primer código civil francés, o también conocido como el Código Napoleónico, creado en 1804. La ley de las 12 tablas. 1. Citación y comparecencia en juicio.
2. Legos actores, obligación testimonial. 3. Ejecución del deudor. 4. Patria potestad, derechos familiares. 5. Disposición testamentaria, sucesión al intestado. 6. Nexum, mancipato, usucapio, trinoctum y reivindicación. 7. Relación de vecindad y servidumbre reales. 8. Delitos y represión, compensación. 9. Prohibición en caso de extrañar privilegios, apelación condena. 10. Disposición funeraria y sepulcro. 11. Prohibición de connubium entre patricios y plebeyos. 12. Casos en que es lícita la toma de prenda. Tipos de normas. En el transcurso del tiempo no solo surgieron normas jurídicas sino también normas morales, normas religiosas, normas usos y comportamientos y normas de trato social. Las características de las normas. Bilateral. Significa que se divide en dos imponiendo derechos y obligaciones. Unilateral puede ofrecer solo un derecho o una obligación. Heterónoma. Se refiere a que son impuestas por un poder exterior al sujeto. Autónoma. Se refiere a que el mismo sujeto se las impone. Coercible. Se refiere a la sanción que es impuesta por un poder externo al sujeto. Incoercible. Significa que una sanción puede ser impuesta por el sujeto no externo. Exterioridad, se refiere al comportamiento en parte externa. Un ejemplo. Puede ser la sociedad ya que ahí es donde los sujetos muestran comportamientos externos. Interioridad. Se entiende que es un comportamiento personal. Un ejemplo de este puede ser un pensamiento ya que es una acción interna que nadie puede oír o entender ya que no se expresa de forma libre. Las normas y sus características. Las normas jurídicas. Son bilaterales, heterónomas, coercibles y exteriores. Las normas morales. Son unilaterales, autónomas, incoercibles e interiores. Las normas religiosas. Son bilaterales, heterónomas, incoercible y exteriores. Normas usos y comportamientos. Unilaterales, autónomas, incoercibles y exteriores. Normas de trato social. Bilaterales, autónomas, incoercibles y exteriores. Las normas jurídicas. Para poder tener un orden y paz social, se crearon las normas jurídicas, las cuales son una prescripción dirigida a la ordenación del comportamiento humano impuestas por una autoridad cuyo incumplimiento puede llevar a una sanción pero de igual forma ofrece derechos o garantías. Conclusión. La importancia del derecho romano para el mundo actual no consiste solo en haber sido por un momento la fuente u origen del derecho, ya que en ciertas partes del mundo es como se le consideró convirtiéndose en la fuente de la creación de derechos y obligaciones, dando privilegios, imponiendo deberes con el objetivo de intentar crear un orden social, además de que de igual forma fue creando ciertos tipos de gobierno y poderes que protegieran y obligaran a su sociedad y generando una cierta paz en la misma, además de sus privilegios. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. I always had that dream like my daddy before me. So I started writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me, 'cause only those I really love will ever be